Buenos días y bienvenidos a la presentación de este informe sobre la economía andaluza. Don Francisco Ferraro, presidente. Buenos días y bienvenidos a la presentación de este informe sobre la economía andaluza. Perdón, un momento, porque es que tenía el iPad aquí y va con retraso y se repite. Pues nada, comienzo. Buenos días y bienvenidos a la presentación de este informe sobre la economía andaluza. Don Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Don Ernesto Mesa, economista y miembro del OEA, socio del Club y de la Fundación Cámara. Antes de comenzar, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento por acudir a nuestros encuentros telemáticos, deseosos de que podamos realizarlo de manera presencial lo antes posible. Hoy exponemos los resultados del segundo trimestre de la economía andaluza 2021, que ha elaborado el Observatorio Económico de Andalucía, con el que colaboramos desde la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Estudios que hoy cobran mayor interés, dada la situación de crisis económica que esta agónica pandemia está dejando a su paso. El encargado de presentar dicho informe será, como siempre, el presidente del Observatorio Económico, don Francisco Ferraro, miembro además del Comité de Expertos del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que analizará la situación de la economía con una estimación adelantada en tiempo real para el tercer trimestre del año. Estoy seguro que este informe ofrecerá datos interesantes sobre la situación económica de Andalucía y esperamos que sean más optimistas y esperanzadores que el trimestre anterior, si bien sea por una mejora en la evolución de la pandemia gracias a la vacuna o por la llegada de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Todos ansiamos esa deseada reactivación de la economía y del empleo y que la situación de agonía que padecen nuestras empresas se revierta pronto. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y nuestras empresas necesitan apoyo. Por ello, reitero una vez más la necesidad de aminorar cargas impositivas y un plan de choque con inyección de liquidez directa para que los sectores que más han sufrido las restricciones puedan salir adelante. No quiero extenderme más. Cedo la palabra a don Francisco Ferraro para que nos detalle la situación económica del segundo trimestre del año y nos devele datos de cómo se presenta el tercer trimestre de 2021. Muchas gracias. Adelante, don Francisco Ferraro. Buenos días, gracias, estimado presidente. Gracias a los que os encontráis ahí oyendo esta presentación. Y como ya viene siendo habitual, el formato que vamos a tener de la presentación es el de otras ocasiones. En primer lugar, Ernesto Mesa, economista del Observatorio Económico de Andalucía, hará un análisis de lo que ha ocurrido en el segundo trimestre de este año en la economía andaluza. Un análisis a través de los múltiples indicadores que manejamos y visto con las perspectivas de la demanda, de la oferta y del mercado de trabajo. Posteriormente, yo haré una presentación de las previsiones que vemos en el marco de la economía mundial y de la economía española para la economía andaluza, para lo que queda de este año y también para el año 2022. Así, por tanto, le doy la palabra a Ernesto Mesa y a continuación estaré de nuevo con vosotros. Bien, gracias, Curro. Buenos días a todos. Bueno, tras el freno a la recuperación del verano pasado, se esperaba que en el segundo trimestre de este año volveríamos a la senda de la recuperación. Solamente la simple comparación con los niveles del fatídico segundo trimestre de 2020 ya desprendería por fuerza elevadas tasas anuales de variación. Pero además, el dinamismo de la actividad durante el trimestre convertiría esas cifras elevadas en cifras extraordinarias. Antes de entrar en materia sobre el desempeño de la economía andaluza en el segundo trimestre, quisiera destacar algunos hechos que lo han condicionado. Por la siguiente diapositiva, Alfonso, haz el favor. Bien. Por una parte, y tras haberse cumplido un año en la estrategia de convivir con el virus, ha habido una progresiva adaptación de los agentes económicos a las restricciones impuestas por la pandemia y que ya permitió cierta reactivación de la economía en marzo. Por otra parte, la relajación de las limitaciones a la actividad y a la movilidad tras la finalización del estado de alarma a principios de mayo
intensificaría el ritmo de crecimiento de la economía. Todo ello, además, facilitado por una creciente confianza en la eficacia de la vacunación para terminar con la COVID-19. Finalmente, como se ha comentado, el efecto rebote respecto del mismo trimestre del año anterior elevaría a la categoría de extraordinarias las tasas de crecimiento, igual de extraordinario que fue el desplome en la primavera de 2020. Por la siguiente diapositiva y lo podemos apreciar con más claridad. Bien, en este contexto, y según la estimación realizada por el indicador sintético de actividad del Observatorio Económico de Andalucía, la economía andaluza experimentó en el segundo trimestre de 2021 un crecimiento del Producto Interior Bruto respecto del trimestre anterior del 3,4%, 6 décimas más que la estimación que realizó el Instituto Nacional de Estadística para el PIB español. La siguiente diapositiva, Alfonso. Con esa tasa de crecimiento, el aumento interanual para el segundo trimestre de 2021 es del 20%, superando en 2 décimas el estimado por el INE para España también. Un análisis más detallado del resultado de la anterior estimación debiera de incluir la evolución del mercado de trabajo y las implicaciones de esa recuperación de la actividad desde las perspectivas de la demanda y de la oferta, como viene siendo tradicional en la presentación de este informe. A ella voy a continuación, cuando venga la siguiente diapositiva. Relacionado con el mercado de trabajo, bueno, pues habría que decir en primer lugar que respondió con un notable dinamismo a la recuperación de la actividad. La ocupación, según la EPA, aumentó con intensidad en el segundo trimestre del año, superando los niveles anteriores a la pandemia. La creación de empleo fue del 8,4% en tasa interanual y se alcanzó la cifra de 3.154.700 personas ocupadas, superior a la existente el mismo trimestre del año 2019. Además, continuó en el trimestre la discreta reducción del número de desempleados y de la tasa de paro, aunque todavía quedaban ambas variables lejos de los niveles anteriores al impacto de la pandemia. También la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social confirmó esta recuperación del empleo y las afiliaciones en junio ya superaron el nivel del mismo mes del año 2019. El paro registrado también se redujo con intensidad, según esta fuente, en el trimestre, hasta situar la cifra en junio en 897.655 personas, todavía lejos de los niveles previos a la COVID. La siguiente diapositiva. Muestra del dinamismo en el mercado de trabajo, el número de trabajadores en ERTE y de autónomos que cobran la prestación por cese de actividad se redujo notablemente en conjunto. Al finalizar el trimestre quedaban 57.391 trabajadores acogidos a ERTE y 37.487 autónomos en cese de actividad, cuya consideración como población desempleada haría que el aumento de la afiliación efectiva en Andalucía fuera del 2,7% respecto del trimestre anterior, menor que en la media nacional, que fue del 3,6%, y también provocaría que la tasa de paro se elevara al 25,2%, frente al 21,6% de la encuesta de población activa. La siguiente diapositiva. Bien, desde la perspectiva de la demanda, habría que notar que el levantamiento gradual de las restricciones provocó un intenso crecimiento del consumo de los hogares, impulsado por la mejora del mercado de trabajo y por la disponibilidad de un ahorro notable acumulado desde el inicio de la pandemia. El empleo mostró un mayor dinamismo en actividades relacionadas con el consumo y más afectadas desde el inicio de la pandemia, algunas con una notable intensidad de crecimiento, como en el transporte y almacenamiento o en el comercio, mientras que otras empezaron a recuperar empleo más tímidamente, como la hostelería o las actividades de ocio y entretenimiento, aunque aceleraron con intensidad su ritmo de crecimiento allá en el mes de junio. Además, el comercio minorista alcanzó en marzo tasas anuales de crecimiento positivas por primera vez tras 12 meses, si bien ralentizando cada mes su ritmo. Otros indicadores, como la matriculación de turismo o el consumo de carburantes, manifestaron la recuperación en la segunda parte del trimestre, cuando ya el levantamiento de las restricciones a la movilidad se hizo más patente. Esta misma liberación de las restricciones a la movilidad, por la siguiente diapositiva, Alfonso, exacto. Esta progresiva liberalización de las restricciones a la movilidad también provocó un aumento notable del turismo, fundamentalmente de origen nacional.
el número de viajeros y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros fue aumentando progresivamente con el transcurso del trimestre hasta multiplicar prácticamente por 4 las cifras del trimestre anterior. Algo mayor fue todavía el ritmo de crecimiento que registró la entrada de turistas internacionales y el gasto realizado por los mismos. La comparación de estos indicadores con el mismo trimestre del 2020 arroja o desprende tasas interanuales muy elevadas. Aún así, fueron insuficientes para alcanzar los niveles previos a la pandemia. Por ejemplo, las pernoctaciones en el trimestre fueron el 30% de las realizadas en el mismo periodo de 2019. Y la entrada de turistas internacionales y su gasto apenas supuso el 15% de los registros anteriores a la pandemia. Bien, la siguiente diapositiva. La aportación contracíclica del consumo público se aceleró en el segundo trimestre a la vista de los indicadores de empleo en las administraciones públicas. La ocupación, según la EPA, aumentó tras el estancamiento en el trimestre anterior y alcanzó los 602.800 efectivos, la cifra más alta de empleo en las administraciones públicas en la serie que arranca en enero de 2002. El crecimiento interanual fue del 13,9%, más del doble del registrado en España, que fue del 6,6%. La afiliación a la Seguridad Social confirmó también el dinamismo del empleo público en Andalucía, que aumentó de modo notable respecto del mismo periodo del año anterior en actividades educativas, administración pública, defensa y seguridad social y en actividades sanitarias y de servicios sociales. Siguiendo con la perspectiva de la demanda, la siguiente diapositiva. Alfonso, esa es, sí. Bien, la mejora de la situación sanitaria y las favorables expectativas depositadas en la campaña de vacunación fueron determinantes del notable crecimiento registrado por la inversión. El índice de confianza empresarial aumentó, acercándose al nivel anterior a la pandemia. El número de empresas inscritas a la Seguridad Social aceleró su crecimiento en tasa interanual, impulsado por el dinamismo fundamentalmente de las empresas de la construcción, pero también por las de servicios y las industriales. La matriculación de vehículos industriales también aumentó de modo notable y el consumo de cemento registró un crecimiento extraordinario, situándose en niveles no vistos desde 2011. También alcanzaron registros no observados en la última década el número de hipotecas inmobiliarias y su importe, incluida la formalizada sobre viviendas y la compraventa de las mismas, la compraventa de viviendas. Siguiente diapositiva. Un segundito. Bien. La recuperación de la demanda en los principales socios comerciales, como vemos ahí, se tradujo en una expansión significativa de las exportaciones, hasta alcanzar el volumen del segundo trimestre de 2019. El crecimiento fue generalizado en todos los bienes, excepto los bienes de equipo, cuyas ventas se redujeron sensiblemente en tasa interanual. Por su importancia en el conjunto, las exportaciones alimentarias crecieron a buen ritmo, aunque inferior a la media de España, mientras que las ventas al extranjero de productos semimanufacturados y energéticos mostraron, como vemos, un notable dinamismo. Siguiente diapositiva. En este caso, la favorable evolución de la propia demanda interna se correspondió con un aumento de las compras al extranjero que en términos interanuales casi dobló el crecimiento de las exportaciones, destacando los crecimientos en la compra de energía, de alimentación o de bienes de equipo incluso. Bien, iniciando la perspectiva de la oferta en la siguiente diapositiva, Alfonso. Sí. Bueno, pues bien, desde la perspectiva de la oferta, la recuperación de la demanda se reflejó en un aumento generalizado de las actividades de servicios más sensibles a las restricciones para controlar la pandemia. El indicador de actividad de los servicios continuó la senda de recuperación iniciada en marzo y se situó en niveles próximos a los anteriores a la pandemia en el segundo trimestre de 2019. Similar comportamiento expansivo tuvo el índice de comercio minorista, si bien en este caso la distancia con los niveles prepandemia quedó algo más alejada. Según la encuesta de población activa, la ocupación en los servicios se recuperó del impacto de la pandemia a un ritmo algo mayor que en España,
Por su parte, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social muestra cómo la recuperación se aceleró en el transcurso del trimestre en todas las actividades de servicio y de modo especialmente significativo, como vimos, en las que habían resultado más afectadas por las medidas de control de la pandemia, como el comercio, el transporte o la hostelería. Otras actividades que habían mostrado un comportamiento expansivo durante la pandemia aceleraron incluso su ritmo de crecimiento, como las de información y comunicación o, como hemos visto, las relacionadas con los servicios públicos. Siguiente diapositiva, Alfonso. Bien, bueno, la recuperación de la industria no muestra igual dinamismo que la de los servicios. Aún así, la relación del mercado de trabajo a la recuperación de la actividad industrial se concretó en un aumento notable del empleo, a un ritmo de crecimiento muy superior al de España, como confirman tanto la EPA como la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. La mejora de la actividad en la industria se reflejó también en un crecimiento inédito de las cifras de negocios, que alcanzó récord en la serie histórica regional desde 2010, y también se reflejó en un aumento considerable de las exportaciones industriales. Terminamos con la siguiente. Bueno, seguimos con la industria. Además, el índice de producción industrial, como vemos, continuó la senda de crecimiento iniciada en marzo y anotó un notable crecimiento en el trimestre, impulsado por la producción de bienes de consumo, fundamentalmente duraderos, y por la de bienes también de equipo. Siguiente diapositiva. Finalmente, aunque la construcción venía mostrando un menor dinamismo que la media nacional desde el mes de marzo, se inició una recuperación que se intensificó en el segundo trimestre, impulsado por el favorable comportamiento del mercado inmobiliario. La ocupación, según la EPA, intensificó su crecimiento hasta una tasa interanual del 13,5%, con 218.400 ocupados, superando los existentes antes de la pandemia. La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social también confirmó la notable recuperación del empleo y además el consumo de cemento aumentó con intensidad, lo que le permitió superar no solo los niveles anteriores a la pandemia, sino alcanzarlos de una década anterior, al igual que la compraventa de vivienda alcanzó niveles no vistos desde el año 2008. Bien, pues yo creo que esto es suficiente para no agotar vuestra paciencia. Con esto termino. Muchas gracias. Ahora Curro nos hablará de las previsiones. Cuando quieras, Curro. Muy bien, gracias, Ernesto. Y nada, efectivamente paso, como les adelantaba, a contarle cómo vemos las previsiones, cómo vemos la economía andaluza en lo que queda de año, en el conjunto del año y también para el año que viene, y todo ello dentro del contexto de la economía mundial y de la economía española. Vamos, por tanto, a hablar en este orden, en primer lugar, sobre el panorama de la economía mundial, como lo vemos, la economía española, para terminar muy singularmente, como es lógico, con las previsiones sobre la economía andaluza. Pues bien, la economía mundial se benefició de la mejora de la situación sanitaria en el inicio de la primavera, lo que permitió relajar las restricciones a la actividad económica y retomar una recuperación sostenida. Por ello, el Fondo Monetario Internacional, en su informe del mes de julio, estimó que la economía mundial crecería un 6% en el año 2021, un 4,9% en el año 2022. En esa perspectiva de crecimiento disminuía su perspectiva específica para los países menos desarrollados y por los países emergentes, los que estaban más afectados por bajo nivel de vacunación, mientras que revisaba al alza las previsiones para los países desarrollados, elevándole en un 5,6%. Sin embargo, tras esas previsiones, se han asistido a una nueva oleada de contagios por la variante Delta del virus, cuya virulencia ha exigido la adopción de nuevas medidas para su control y ha frenado la recuperación en los meses de julio y agosto. Por una parte, la expansión de la demanda en el segundo trimestre ha tensionado la producción y la comercialización internacional de determinados bienes, específicamente la energía, diversas materias primas y múltiples componentes industriales, lo que ha provocado aumentos en los precios, aumento en la inflación, que ha generado una cierta preocupación ante el posible sobrecalentamiento de la economía mundial. No obstante, el escenario base de las previsiones del Fondo Monetario Internacional contempla
contempla una recuperación de la actividad económica en el mundo a niveles anteriores a la pandemia en la mayoría de los países antes de que finalice el año 2021, aunque con desigual ritmo en unos países o en otros. Haciendo referencia a los países más significativos, en primer lugar, China, para los que la previsión del fondo es de un aumento en el año 2021 de su Producto Interior Bruto del 8,1%, pero las extremadas medidas para el control de la variante Delta que han sido adoptadas recientemente, así como las alteraciones en las cadenas de suministro, han provocado una ralentización significativa desde el mes de julio, cosa que reflejan los indicadores adelantados de actividad que en agosto incluso situaron a la industria manufacturera china y a los servicios en terrenos contractivos. La economía de Estados Unidos registró un crecimiento muy intenso en el segundo trimestre, un 12,2% anual, lo que le permitió ya recuperar los niveles previos a la pandemia. Por lo que el Fondo Monetario Internacional en julio revisó su crecimiento al alza para este año, situándolo en el 7%. Pero la nueva oleada de contagios ha seguido tensionando los mercados tensionando a la demanda, y la oferta se ha visto afectada por las restricciones a las que anteriormente aludía, con elevaciones en los precios que han llegado al 5,4%, lo que ha deteriorado el ritmo de recuperación. Los indicadores adelantados, lo que normalmente utilizamos, indicadores de los gestores de compras de grandes empresas, los conocidos como PMI, nos muestran una reducción desde un máximo del 68,7 puntos en el mes de mayo hasta el 55,4 en agosto. Estos indicadores estiman que hasta el nivel del 50 es el nivel de equilibrio, por debajo es contracción y por encima de 50 es recuperación. En recuperación sigue Estados Unidos, por tanto, pero la bajada es muy significativa desde el mes de mayo hasta el mes de agosto. Además, el mal dato de la creación de empleo en el mes de agosto confirma la desaceleración económica, mientras que la Reserva Federal se plantea la retirada gradual de las facilidades financieras antes de final de año si persisten las tensiones inflacionistas. La economía de la Unión Europea creció en el segundo trimestre a mayor ritmo que China y que Estados Unidos. Creció un 13,2% en tasa interanual. La recuperación de la actividad fue generalizada a todos los socios comunitarios, pero con mayor intensidad en aquellos países que sufrieron con mayor virulencia la contracción del año 2020, como en el caso de España o de Italia o de Francia, ¿no? Las previsiones del fondo, coincidente con las de la Comisión Europea para 2021, es de un crecimiento del PIB de la zona euro del 4,6%. Según el índice compuesto, el PMI, la economía europea habría alcanzado su mayor ritmo de crecimiento en el mes de julio, con un PMI de 60,2, impulsado por la economía alemana y por su industria manufacturera, pero ha disminuido ligeramente en el mes de agosto hasta un valor de 59,0. No obstante, el elevado ritmo de expansión de la demanda sigue tensionando los mercados de bienes y de servicios y también el mercado de trabajo, haciendo temer por el aumento de la inflación, y las autoridades monetarias están pendientes de un aumento de la inflación, de los precios, que en el mes de agosto ha sido del 3%. La economía española viene recuperándose desde el mes de marzo y, como ya anteriormente se ha comentado, extendiéndose en el segundo trimestre y también en el tercer trimestre, con un PMI del 62,4, un nivel que está por encima de la Unión Europea, gracias fundamentalmente al dinamismo de los servicios.
Las previsiones para la economía española del Fondo Monetario y de la Comisión Europea para este año es del 6,2%. No obstante, a pesar de esta dinámica positiva, la nueva ola de contagios del verano ha propiciado restricciones en España y restricciones en los principales países de turismo, lo que ha limitado la llegada en el mes de julio de turistas, aunque creció respecto a 2020, pero que solo representó en torno al 40% del turismo extranjero que llegó a España en relación con el mismo mes del año 2019. Las mismas restricciones, estas desincentivaron las salidas nacionales de españoles al extranjero y propiciaron un elevado aumento del turismo nacional que ha superado todas las cifras históricas en nuestro país. Por otra parte, la confianza de los consumidores en el mes de julio disminuyó y también en agosto, y ello ha implicado un menor crecimiento del comercio en el mes de julio, así como tasas anuales negativas en la matriculación de turismos y de vehículos industriales. Otros indicadores adelantados del tercer trimestre muestran una ligera moderación en el ritmo expansivo de la economía española. Tanto el índice compuesto de indicadores líderes, elaborado por la OCDE, como el indicador de consumo de CaixaBank o el índice de gestores de compra, así lo manifiestan. Aún así, la economía española muestra mayor vigor en la expansión que la que tiene la Unión Europea y es previsible un crecimiento, por tanto, más elevado que la media europea. En el mercado de trabajo en España, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social alcanzó en julio el máximo de la serie histórica desde enero de 2021, pero en agosto se redujo tras 6 meses continuado de crecimiento de la afiliación. Finalmente, la afiliación se situó en España en agosto en el 3,3%, lo que puede reducir la competitividad de nuestra economía, además de resurgir como un riesgo para las cuentas públicas ante la posible retirada de los estímulos financieros para la Autoridad Monetaria Europea. Y pasando ya al objetivo fundamental de nuestro análisis, a la economía andaluza, debo comenzar señalando cómo la estructura productiva de la economía regional, más dependiente del turismo y en general de las actividades de servicio más directamente vinculadas con el consumo, más que la media española, lo mismo que explicaron que el impacto de la pandemia haya sido algo mayor en Andalucía, también la recuperación en el inicio de la primavera ha sido también más intensa que la media nacional. Y por otra parte, también esa desigual estructura productiva hace que los desajustes entre la oferta y la demanda en los mercados de bienes hayan traído un impacto algo menor en la industria andaluza por su menor peso que en la industria nacional. A continuación voy a referirme a algunos indicadores que han ido apareciendo en los 2 últimos meses, una vez que ya ha sido analizado con anterioridad lo ocurrido en el segundo trimestre, alguna referencia a lo que está pasando en este trimestre, lo que nos ayuda también a hacer previsiones para el conjunto del año. Como ya se expuso anteriormente, en el segundo trimestre se produjo un notable aumento del empleo, lo que permitió superar los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, tras alcanzarse el máximo de afiliación durante la pandemia, a partir de julio se redujo ligeramente la afiliación. El descenso de la afiliación fue de mayor magnitud en el mes de agosto. Singularmente si comparamos no la media del mes, sino el último día del mes, donde disminuyeron en 37.285 afiliados frente a los solamente disminución de 4.543, que fue la media del mes para Andalucía. Pero en términos anuales, en cualquier caso, el sector servicios sigue mostrando una notable recuperación de la afiliación, incluso en agosto, en términos, como digo, interanuales, superior a la media nacional y especialmente significativa
en las actividades más castigadas por la pandemia, como es el comercio, transportes y comunicaciones, hostelería o actividades turísticas y de entretenimiento, con un crecimiento de la afiliación cercano al 10%. El paro continuó bajando en los meses de julio y agosto a tasas interanuales superiores a las de España, hasta situar la cifra a finalizar el mes de agosto en 796.394 parados, tan solo un 5% superior al nivel de paro del mismo mes en el año 2019. Si bien la comparación debería también contemplar la presencia de 33.353 trabajadores que se encuentran en situación de ERTE y 48.822 autónomos que se encuentran cobrando la prestación por cese de actividad. Otros indicadores adelantados, con información disponible al mes de julio, aproximan el comportamiento de la economía andaluza en el inicio del trimestre actual. Por una parte, las empresas inscritas en la Seguridad Social aumentaron respecto al mes anterior en julio. Los indicadores del sector turístico de julio confirmaron la recuperación del sector, aunque soportada fundamentalmente por el turismo nacional, que superó los niveles anteriores a la pandemia y elevó el nivel de pernoctaciones en julio al 76,6% de los correspondientes al mes de julio de 2019, frente a un 61,1% en España. El comercio minorista aceleró el crecimiento de la cifra de negocios en julio, pero la matriculación de vehículos, sin embargo, se redujo en julio. Pues bien, con todos estos elementos de información, tanto del segundo trimestre como los adelantados de este trimestre, las previsiones sobre el comportamiento de la economía andaluza siguen fundamentalmente condicionadas por el elevado nivel de incertidumbre respecto a la evolución sanitaria, a la evolución de la pandemia. Además de este primer factor de incertidumbre, hay que sumar la incapacidad de la oferta para atender la expansión de la demanda y que despierta ese temor a que el proceso inflacionario que se ha iniciado no sea transitorio y que exija la retirada de facilidades financieras con el consiguiente impacto en las cuentas públicas y en el crecimiento económico de nuestra región. También la ralentización del crecimiento de Estados Unidos y China, al que me he referido, añade otras fuentes de incertidumbre. Y finalmente, descartado un impacto relevante de la aplicación de los fondos del programa de recuperación Next Generation a lo largo de este año, pues queda la esperanza de que su impacto en el crecimiento del año 2022 sean significativos. Pues bien, aun este escenario de todo este conjunto de incertidumbre referida, con la dinámica inercial de recuperación y con las características específicas de la estructura productiva andaluza, más orientada al consumo interno, es previsible que la economía regional mantenga un dinamismo ligeramente superior a la media nacional en lo que resta de año, por lo menos hasta lo que resta de año. Si bien puede ser en estos trimestres que quedan a un ritmo algo más moderado. Desde la perspectiva de la demanda, las previsiones que hacemos es que el consumo de los hogares seguirá aumentando y soportando fundamentalmente el crecimiento de la demanda, pero no se alcanzarán niveles de empleo como los que hemos tenido hasta ahora. Además, el aumento de los precios de la energía eléctrica y de los combustibles contendrá previsiblemente algo el gasto de los hogares. Es de esperar, sin embargo, que el turismo siga aportando al crecimiento de la demanda agregada en los próximos meses, mientras que el elevado nivel de empleo público que hemos alcanzado no anima a pensar en una expectativa de continuidad del crecimiento del consumo público semejante. Ni tampoco esperamos que el escenario de incertidumbre como el que se ha expuesto
estimule significativamente la inversión empresarial. Desde la perspectiva de la oferta, creemos que la industria continuará afectada por los precios de la materia prima y de la energía y por las demoras en los canales de distribución, por lo que no se espera que este sector aumente su contribución de forma significativa al PIB. Creemos que la construcción también moderará sus elevadas tasas de crecimiento del trimestre anterior y que el sector servicio pues mantendrá la dinámica expansiva en sectores como la hostelería, el comercio, los transportes o el entretenimiento. En conclusión, considerando que la vacunación alcance la cobertura necesaria para reducir sensiblemente los contagios y asumiendo que la inflación continuará a un nivel semejante al actual hasta la próxima primavera, pero que no se retirarán las facilidades financieras de modo prematuro, se puede esperar que continúe la recuperación, aunque modere su ritmo gradualmente en la segunda parte del año y con más intensidad en 2022, en sintonía con las limitaciones de nuestro crecimiento potencial y con los desequilibrios financieros del conjunto del país. Así pues, teniendo en cuenta todas las anteriores consideraciones, el panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía eleva su anterior previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto de la región para el año 2021 y lo sitúa en el 6,7% para este año. Mientras que en 2022, en un escenario internacional muy complejo, con múltiples incertidumbres, esperamos que continúe la recuperación económica, especialmente en las actividades que han sufrido más la pandemia y no se han recuperado totalmente, pero con un crecimiento más moderado del empleo y del consumo y con una mayor relevancia de la inversión pública, pudiendo elevarse el PIB a un 5,5% para el conjunto del año, con lo que podríamos recuperar el próximo año el nivel de PIB previo a la pandemia. Pues bien, hasta aquí nuestras previsiones, hasta aquí el conjunto del informe. Y ahora pues nos ofrecemos a las preguntas o comentarios que estiméis oportunos. Así que, como ya saben, tienen la posibilidad de reflejar sus cuestiones o sus preguntas en el chat que tenemos ahí. Pueden hacer las anotaciones que estimen pertinentes. ¿Preguntas? Tal vez deberíamos de haberles avisado que podrían realizar las preguntas o comentarios con anterioridad y tal vez pues la intensidad o la densidad de los comentarios que hemos realizado pues ya le tengan un poco cansado. No obstante, seguimos a la espera que puedan realizar alguna pregunta o algún comentario, si lo estiman oportuno, claro. Uh-huh. Pues bien, ¿podemos hacernos nosotros mismos preguntas o podemos darlo por concluido? ¿Me quieres preguntar algo, Ernesto? Sí, mira, antes lo comentábamos. Parece como si hubiera dos realidades, ¿no? A un lado y otro del Atlántico, ¿no? Aquí hay sí. un optimismo, ¿no? Respecto de la fase de expansión que tiene Europa, ¿no? Y sobre las posibilidades de crecimiento. Pero ahora mismo en Estados Unidos están planteándose, ante una situación de ralentización de la economía, se están planteando a lo mejor retirar los estímulos, ¿no? Siempre hay un desfase en las economías, ¿no? De las más desarrolladas. Es que en el caso de Estados Unidos y en el caso de China también,
En el caso de Estados Unidos y en el caso de China, la recuperación empezó antes, con mucha más fortaleza, ¿no? Y Estados Unidos, pues ya como hemos dicho, recuperó, bueno, China lo recuperó en el primer trimestre y Estados Unidos recuperó en el segundo trimestre del año en nivel previo a la pandemia. Y esa recuperación y ese dinamismo ha tensado más los mercados, no solamente con elevaciones de precios superiores por lo que hemos comentado, sino también en el mercado de trabajo, ¿no? donde el nivel es prácticamente de pleno empleo. Y las tensiones en el mercado de trabajo se trasladan a salarios y, consecuentemente, a precios finales, ¿no? Bien, esos fenómenos que también se apuntan ya en Europa, pero se apuntan con menos intensidad y tal vez con ese retraso. De tal manera que las previsiones de crecimiento, no solo las previsiones de crecimiento, sino el crecimiento ya del segundo trimestre, como hemos visto, de Europa, de España y de Andalucía en particular, son superiores a las de Estados Unidos, ¿no? Curro, Paco. Curro. Sí, sí, claro que sí. Es que me he tenido que levantar durante la intervención de Ernesto y tuya, pero no sé si habéis hablado de los suministros desde China y la subida de los fletes tan altas que están teniendo, y falta naturalmente, estamos viéndolo en los automóviles, que no hay automóviles para vender ahora, hay que esperar a octubre. El otro día fui a comprar una placa de cocina al Corte Inglés de una marca importante y bueno, todo está agotado en fábricas, es que no hay, porque están pendientes de suministros desde China. Entonces, yo creo que naturalmente esto va a tener una incidencia muy, muy fuerte. No sabemos el tiempo que va a durar esto, pero realmente pues hay una falta de suministro de elementos que vienen de China para automóviles y demás. Efectivamente, sí, lo hemos comentado tanto en lo relativo al segundo trimestre como especialmente en lo que estamos observando en el tercer trimestre que estamos actualmente y lo que va a afectar a las previsiones. Hay falta de múltiples suministros de componentes de industriales de mucha naturaleza, fundamentalmente de componentes electrónicos, pero también otros, y que está limitando la capacidad de producción de muchas industrias en Europa. En el caso en España afecta un poco menos porque la industria tiene un menor peso y bueno, podemos decir que en este caso algo que siempre lamentamos y es que tener poca industria o escasa industria en Andalucía también hace que nos esté afectando menos en cuanto a la producción, porque aunque hay desde luego empresas industriales andaluzas que se encuentran afectadas, pues esto en el conjunto de la actividad económica regional pues tiene una menor intensidad, una menor influencia. Además de eso, hay restricciones también en los fletes, hay limitación en la capacidad de movimiento de las mercancías, ¿no? Y aparte de eso, hay también un encarecimiento de algunas materias primas que son fundamentales, desde el aluminio o el cobre, además, por supuesto, de las materias de los suministros de energía y entre ellos del gas natural, muy singularmente, ¿no? Todo esto son factores que por el lado de la oferta están haciendo plantear que el futuro sea más complejo y que las incertidumbres, que por una parte siempre la hemos tenido, están por el lado de la demanda que puede afectar por las restricciones derivadas de la pandemia. Ahora hay unas restricciones por el lado de la oferta, ¿no? En la medida en que están afectando a la actividad económica de muchas empresas, ¿no? Y, por supuesto, finalmente, que los consumidores no tienen todos los suministros que quisiesen. Los hemos referido y creo, por supuesto, que es importante. Las previsiones es que, hombre, son unos fenómenos de carácter pasajero. Son de carácter pasajero, pero eso no significa que para estar resuelto para el mes que viene, sino que tenemos por delante, no todo, pero bueno, en primavera ya se habrán aminorado esas tensiones, pero no desaparecido por completo. Hay algunas producciones singulares que hay casi un solo fabricante o dos en el mundo y en algunos casos tienen todas sus factorías cerradas porque no pueden suministrarlos, ¿no? Pues mira, parece que ha dado resultado esta conversación entre nosotros. Hemos dado tiempo. Ahí tienes una pregunta. Bien, José Luis Loza. Hola, ¿consideran que la subida del salario mínimo interprofesional puede afectar positiva o negativamente a la economía andaluza?
Bueno, pues desde mi punto de vista yo creo que afectaría negativamente. Y creo que afectaría negativamente porque por ahora, los precios que están aumentando, ya sabemos cómo ha aumentado en agosto un 3,3%, por ahora los precios, básicamente el aumento de los precios son un aumento debido al aumento de los costes energéticos. Pero los precios subyacentes, está la inflación subyacente, que no los tienen en consideración los precios de la energía ni tampoco los alimenticios, que fluctúan mucho más. La inflación subyacente es, sin embargo, limitada. Pero si aumentan los salarios, aumentan los costes salariales, pues va a haber un efecto inmediato que es un aumento de los precios de todo tipo de productos y de servicios, con lo cual las tensiones inflacionistas van a crecer. Ahora mismo estamos en un momento en el que todavía las autoridades monetarias parece que siguen alerta y muy pendientes de la evolución de los precios y por ahora no van a disminuir las facilidades financieras. Pero una disminución de las facilidades financieras derivado de la necesidad de hacer frente a esas tensiones inflacionistas sería negativo para la economía andaluza y para la economía española. Por tanto, y también lo sería para el empleo, porque lógicamente un aumento de los salarios o del salario mínimo interprofesional pues limita los incentivos empresariales para la creación de empleo, siempre, pero particularmente en esta ocasión también el efecto negativo puede caer en la espiral de precios, ¿no? Que podría ser preocupante. Por todo ello, no creo que sea positiva. Evidentemente, por razones sociales, pues todo el mundo quiere que los salarios mínimos interprofesionales pues sean mayores y particularmente aquellos que los tienen, ¿no? Y las razones sociales pues son obvias, pero desde el punto de vista económico no creo que fuese positivo. Otra pregunta dice, soy Paco Núñez del periódico El Libre, dice la Junta que Andalucía es la comunidad autónoma con más autónomos. ¿Qué papel juega el pequeño y mediano empresario en la recuperación económica? Bueno, pues los pequeños y medianos empresarios y los autónomos tienen un papel muy importante en la recuperación porque tienen una gran posibilidad de ponerse en marcha adaptándose a las nuevas situaciones y en la medida en que aparecen incentivos por el lado de la demanda, pues evidentemente tienen más agilidad en principio que las grandes empresas para ponerse en funcionamiento o para retomar la actividad, ¿no? Así que, bueno, es muy importante. Sobre todo es muy importante en el caso de Andalucía porque su peso en la estructura empresarial regional es muy elevado, mucho más elevado que en España, que a su vez es mucho más elevado que en el conjunto de Europa. Todo eso no significa que lo importante sean exclusivamente la pequeña y la mediana empresa y los autónomos. En Andalucía si necesitamos algo son grandes empresas y sobre todo medianas empresas y potentes empresas. Es lo que más necesitamos. Otra pregunta es de Juan Antonio Peña Torres. Teniendo en cuenta que el 55% de las empresas andaluzas son autónomos sin empleado, ¿podemos considerar que Andalucía tiene una economía saludable? Obviamente las empresas pequeñas, ¿no? Son empresas mucho más frágiles ante cualquier adversidad. Su capacidad de reacción financiera es más limitada. Y además también pues, las pequeñas empresas pues, más difícilmente pueden abordar inversiones significativas que tengan un soporte en conocimiento y en tecnología elevado y mucho menos en inversiones en I+D. Consecuentemente, bienvenida todo. Cualquier empresa es buena para el tejido económico, pero ya antes me he referido. Ojalá lo que tuviésemos sean empresas medianas y grandes y ojalá nuestras pequeñas empresas puedan crecer. Ese debería de ser su ambición, tener empresas aumentando de tamaño. Bueno. Ya está. Sí. ¿Puedo intervenir? Curro. Perdón, sí, adelante. Paco. No, adelante. Que con la facilidad que la ministra de Trabajo y el gobierno habla del SMI, que lo pagan los empresarios y los autónomos,
pero no hablan de la rebaja de los salarios de los políticos. Eso sí sería muy fácil, ¿no? Entonces, me llama la atención de que nunca se habla de la bajada de los salarios de los políticos. Bueno, pues no lo plantea ningún partido político, además, me parece, ¿no? No creo que sea Claro, solamente el gobierno, claro. ¿no? Afecta. Es algo común, ¿no? Bueno, el problema, además del salario, que en algunos casos puede, para algunos puede que no sea alto, en otros sí. El problema es la cantidad que tenemos de políticos, ¿no? El problema, más que la elevación nominal de los salarios, es que tenemos un número elevadísimo, en términos relativos, de los más altos del mundo, el número de políticos, ¿no? Había otra pregunta, creo, ¿no? De Diego García Cabello. El sorpaso a Cataluña desde la economía de Andalucía del que se ha venido hablando este verano, ¿cómo lo interpretáis desde el OEA? No sé lo que sorpaso a Cataluña de la economía andaluza. En el número de autónomos. En el número de autónomos. Bueno, pues bien. Vale, me parece bien que haya más autónomas, más gente con ganas de trabajar. Pero bueno, lo que sería relevante es que más relevante sería que aumentásemos el número de empresas, que aumentásemos el número de pequeñas y medianas empresas, que la aumentásemos en sectores más dinámicos, más basados en actividades intensivas, en conocimiento, en tecnologías complejas, más abiertas a los mercados exteriores, en sectores dinámicos de la economía mundial y que se encuentran en expansión. En fin, eso sería. Y sobre todo que el sorpaso fuese en PIB o en renta per cápita. Y ahí nos encontramos pues bastante lejos del sorpaso. El sorpaso normalmente hace referencia a variables agregadas, ¿no? Como es el Producto Interior Bruto o como es la renta o la renta per cápita, ¿no? Si le aplicamos sorpaso a cada variable económica, pues entonces me parece que no lo estamos utilizando con el mismo sentido con que inicialmente se ha utilizado, ¿no? Pero bueno, creo que el comentario ya es suficiente, ¿no? ¿Alguna cosa, Ernesto, querías comentar? No, el resto de las preguntas también tienen que ver con lo mismo. Bueno, pues sí, Teresa López, me gustaría, Pilar Gallán. Dice, ¿han estimado la incidencia que puedan tener los Next Generation en el crecimiento de la economía andaluza? Yo creo que no. Yo creo que no se puede estimar hasta que no sepamos cuáles son los proyectos que se van a poner en marcha. Previamente hay que ver cuáles son los proyectos que se ponen en marcha, cuáles se ponen específicamente en Andalucía, cuando otros proyectos de carácter nacional tienen una repercusión directa en la región. Yo creo que es prematuro plantearse los efectos. En cualquier caso, los efectos en el 2021 yo creo que ya van a ser escasos porque la aplicación de esos fondos pues se van a hacer como muy pronto en el último trimestre del año y bueno, yo creo que serán sobre todo más en el año 2022 y siguiente donde se notarán los efectos. Hay una pregunta por ahí, no sé si la quieres comentar, Ernesto. Es del mismo tono, todas las preguntas están referidas a esto de la creación de empresas y el aumento de autónomos y que si está justificado. Creo que has dado explicaciones más que suficientes, ¿no? Sí. La realidad nuestra posibilita el hecho de que aumenten el número de autónomos, pero no posibilita el hecho de que aumente el número de grandes empresas, ¿no? Que sí que lo deseable. Claro. Todo se puede comparar, ¿no? con otras regiones, ¿no? Podemos comparar cualquier variable que estimemos pertinente. Algunas tienen una mayor trascendencia económica y otras tienen menor trascendencia económica. El que haya mayor número de autónomos, si están además trabajando y están produciendo, según en qué, pues será mejor, claro está, porque contribuirán más a la producción, ¿no? Por supuesto. Otra pregunta, José Luis Loza, dice, la Junta presume de que hemos superado dice, ¿es por el dinamismo de la economía o debemos temer que un buen número sean falsos autónomos? Bueno, es posible, desde luego hay falsos autónomos en el sentido de que en lugar de emplear a personas, la complejidad, las restricciones, las carestías o las dificultades de un contrato de trabajo hace que algunas empresas, en lugar de contratar a trabajadores, pues contrate a autónomos, ¿no?
Eso también a veces explica el número de autónomos y que el número de autónomos sea elevado. En la medida en que los costes vinculados, no solo los salarios, sino otros vinculados al salario, como puede ser de la seguridad social y los costes de despido, pues las dificultades de ajuste de plantilla aumenten, hay un mayor incentivo por parte de los empresarios a contratar autónomos frente a contratar trabajadores, obviamente. ¿Más preguntas? Pues bien, parece que no hay más preguntas que yo vea. Pues nada, pues yo creo que podemos dar por concluido, por tanto, aquí en el tiempo que habitualmente es el que tenemos previsto, de 1 hora. Faltan 4 minutos para que cumplamos la hora. Terminamos esta presentación y reiterándole las gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo y agradeciendo, por supuesto, a la Fundación Cámara el apoyo junto al observatorio que lo elaboramos. Dentro de un par de meses, en principio en el mes de noviembre, esperamos presentar el informe correspondiente al tercer trimestre del año y también con unas previsiones que desde luego serán mucho más finas, más ajustadas, porque tendremos más datos para matizarlas para el conjunto del año y para el año 2022. Muchas gracias a todos de nuevo y por tanto, y hasta la próxima.